Como muchos ya nos conocemos, mi nombre es Sol, yo estoy en la parte de la coordinación de algunos cursos con algunos colegas de lo que es la rehabilitación y la fisioterapia veterinaria, y como saben, nosotros organizamos muchos encuentros gratuitos para poder hacer un acercamiento al médico veterinario y realmente poder difundir lo que es la importancia y el tener en cuenta lo que es la especialidad de la fisioterapia y la rehabilitación veterinaria. Realmente con el tiempo ha tomado un papel muy importante en la vida de los pacientes, que ustedes ahora van a ver en esta oportunidad, junto al doctor Eugenio. Él es médico veterinario, es colega de Chile, muy buen colega, nosotros ya nos conocemos hace varios años, digamos que fue uno de los que estuvo desde, no sé si casi el inicio, pero estuvo con todo esto que fue comenzando en Chile, acá en Argentina, y pudimos hacer una linda relación, y nuestro objetivo, nuestro fin es poder estar en equipo y en conjunto y tirar todos para el mismo lado. Así que Eugenio lo que va a hacer es compartirnos cómo él trabaja en esta área de la fisioterapia, específicamente lo que es el paciente hospitalizado, que es quizás un tema que uno a veces no se mete en lo que es el paciente en esta situación, y es una buena oportunidad para que Eugenio, que empezó a trabajar con este tipo de pacientitos, pueda comentarnos cómo él aborda al paciente en esta situación. Así que le doy muchas gracias a Eugenio por su predisposición, porque siempre está, él es, además de médico veterinario, fisiatra, él es vicepresidente de IFISBET Chile, que la verdad que muy felices porque ellos supieron organizarse y hacer una asociación de fisioterapia veterinaria para que esto cada vez más pueda regularse y pueda haber un alineamiento en común para que todos tengamos un mismo, si bien cada uno trabaja de una forma, siempre llegar a un acuerdo y un criterio y poder todos poder ayudar a más pacientitos. Así que bueno, muchas gracias por conectarse, Eugenio. Cuando quieras, presentate y puedes ya comenzar con tu presentación. Hola Sol, hola colegas, buenas tardes, muchas gracias por la convocatoria, nunca pensé que se iban a conectar tanto, así que un saludo y un abrazo grande desde Chile. Bueno, primero que todo también agradecer, bueno, a Global Vet por la participación y darme este espacio, y a Sol, que nos conocemos hace mucho tiempo, de poder compartir un poco sobre mi labor como fisiatra acá en Chile. También agradecer a mis colegas y amigos de Chile en particular que están acá también, que son algunos asociados de AFISBET, ya que fueron pioneros y creyeron en este proyecto de poder unirnos como para poder darle fuerza a esto, que cada vez efectivamente está tomando mucho más relevancia en el área de la clínica, ¿ya? Bueno, particularmente, bueno, presentarme, ya hice una presentación, soy Eugenio Pinto, médico veterinario, soy de la ciudad de Rancagua, una ciudad que queda más o menos como a 90 kilómetros hacia el sur de Santiago. Eh, yo, bueno, me formé en Argentina con la doctora Graciela Esterín, y después, bueno, paulatinamente fui haciendo algunas pasantías con el doctor Ricardo López, con la doctora Miriam Caramico en Brasil, en Fisiocare. He estado ahora en algunos talleres también y cursos aquí en Chile también. Y nada, voy tratando de tener ya una experiencia al menos de 6 años en fisiatría. Y bueno, irnos de lleno a lo que vamos a conversar. Particularmente, bueno, yo le comentaba a Sol que para mí este tema es importante porque claramente cuando uno parte como médico veterinario fisiatra, normalmente parte asistiendo a pacientes a domicilio o parte trabajando directamente en una clínica veterinaria como fisiatra. Y claramente uno se encuentra con la realidad de tener pacientes que son particularmente ortopédicos, neurológicos, geriátricos, ¿ya? Pero pasaba muchas veces que el dueño de la clínica o el colega que está a cargo del hospital me decía: oye, ¿sabes tú que chuta, tengo un paciente postoperado, un paciente de larga data de hospitalización, y necesito ver cómo reacciona a alguno de los agentes físicos que tú aplicas para poder mejorar o hacer una corta estadía de acuerdo a su cuadro clínico, ¿ya? Entonces voy a compartir mi presentación
la idea es comentarles un poquito, es como una breve introducción de lo que se hace y después contarles efectivamente cómo yo trabajo en mi consulta particular también, ¿ya? Eh, Voy a compartir solo entonces la pantalla. Ya. ¿Se ve ahí? ¿Vamos? Ya. Perfecto. Bueno, lo que les estaba comentando, normalmente el paciente hospitalizado es un paciente efectivamente que nos vamos a encontrar que puede tener una etiología diversa, no necesariamente, como les comentaba, ¿no es cierto?, es normalmente causas postoperatorias traumáticas, sino que también hay muchas causas clínicas que llevan a un periodo de convalecencia bastante prolongado en algunos casos, lo que genera efectivamente deterioro de su estado físico y mental, ¿ya? Algunas peculiaridades de los pacientes hospitalizados, efectivamente, que están afectados por más de una injuria o de alguna etiología, ¿no es cierto?, causante de su cuadro clínico. Puede haber déficit de oxigenación y perfusión tisular, alteraciones metabólicas, ¿no es cierto?, que pueden ir desde un cuadro de sepsis hasta un shock séptico, alteraciones fisiológicas normales de algún cuadro clínico como emesis, diarrea, fiebre, ¿no es cierto?, deficiencia en la micción y en la defecación. Vamos a tener normalmente en el 90% de los casos de los pacientes hospitalizados dolor, ¿no es cierto?, un dolor agudo o algunas alteraciones que ya son derivadas como crónicas, ¿no es cierto?, sobre todo en algunos casos neurológicos, malnutrición, y efectivamente lo que habíamos hablado en recuperación de procedimientos quirúrgicos o sobreacción de algunos agentes farmacológicos como algunos grados de intoxicaciones, ¿ya? Bueno, primero que todo, yo sé que estoy hablando con colegas, obviamente que todos tenemos más o menos el conocimiento, pero nunca es malo partir definiendo un poco lo que se conoce con el término de convalecencia. La convalecencia, ¿no es cierto?, es el periodo de tiempo que va desde el final de la enfermedad hasta la recuperación completa de la salud, ¿ya? Y esto efectivamente puede variar en el tiempo y en el cuadro, ¿no es cierto?, de recuperación, y dependiendo de la patología o de las alteraciones concomitantes relacionadas con su estado de salud, ¿ya? Es decir, la convalecencia es recobrar las fuerzas perdidas por la enfermedad. Nosotros vamos a ver efectivamente que existe lo que se llama una convalecencia intrahospitalaria y la convalecencia extrahospitalaria, que es la que ya el paciente está con el tutor en su casa, con indicaciones del médico tratante, ¿no es cierto?, y con derivaciones normalmente, dependiendo del pronóstico del cuadro clínico. Bueno, efectivamente, es súper importante saber que el manejo particularmente tiene que ser un manejo clínico de un médico veterinario, ¿no es cierto?, con todo lo que es el manejo farmacológico para poder estabilizarlo y mantenerlo, ¿no es cierto?, bien en este periodo de convalecencia inicial. Después vendría el manejo fisiátrico, y este manejo fisiátrico está muy relacionado con el manejo psicológico mental, que normalmente, incluso en algunos casos, vamos a necesitar también del apoyo de algún médico veterinario etólogo, ¿no es cierto?, para poder evaluar algunas conductas o trastornos que quedan después de esta hospitalización de larga data, ¿ya? Bueno, es súper importante saber también, que va muy de la mano, efectivamente que cuando existe la enfermedad, ¿no es cierto?, se genera una alteración en la homeostasis, y esta homeostasis efectivamente sabemos que está regulada por varios sistemas, y particularmente durante el proceso existen algunas alteraciones como alteraciones en la presión arterial, de la temperatura corporal, de la respiración, de su cuadro nutricional, ¿no es cierto?, de la fuerza o del vigor, etc. ¿Cuáles son los sistemas que normalmente tienen que ver con la homeostasis? Bueno, el sistema respiratorio, el circulatorio, endocrino, excretor, inmunológico, reproductor, digestivo, nervioso y locomotor. Y efectivamente sabemos que todos estos sistemas que regulan la homeostasis están relacionados con sistemas de retroalimentación positiva o negativa, ¿ya? Obviamente aquí no voy a entrar en detalle, esta presentación después yo la puedo compartir, pero este cuadro resume efectivamente parte de lo que es el mecanismo de la homeostasis, que en definitiva son mecanismos fisiológicos normales de un individuo que ya está recuperándose, pero que en algunos casos se recuperan mucho más lento o mucho más rápido. Y ahí es donde
el tema de la fisiatría tiene un aporte importante. Sabemos efectivamente que también vamos a hablar de su estado general fisiológico, pero también tenemos que volver a la homeostasis celular, ya sobre todo efectivamente de algunas alteraciones que son comunes, ¿no es cierto?, del sistema nervioso, particularmente del sistema cardiovascular. Aquí tenemos un ejemplo clásico, súper breve y sencillo, donde nos demuestran efectivamente que después, por ejemplo, de una lesión de vaso sanguíneo, tenemos una respuesta modulada por el sistema nervioso, ¿no es cierto?, que tiene que ver con espasmos musculares, formación de un tapón de plaquetas, ¿no es cierto?, y una coagulación. Pero este mismo proceso, que se puede ver tan sencillo, efectivamente se podría ver complicado en un paciente que está con un poco de vigor, ¿no es cierto?, o que efectivamente uno tiene que tratar de ayudarlo a través de alguna herramienta que no sea tan invasiva desde el punto de vista a lo mejor farmacológico. ¿Cómo podemos ayudar entonces a restablecer este equilibrio, esta homeostasis? Más que efectivamente el buen manejo clínico, ya sabemos pero que yo puedo utilizar fármacos, pero ¿bajo qué costo? O bajo a qué costo, ¿ya? Pues son dos cosas que son súper importantes. Por lo mismo, efectivamente, es importante que el médico veterinario fisiatra participe de, efectivamente, del el desarrollo, ¿no es cierto?, de la epicrisis que se establece, ¿no es cierto?, y del pronóstico final del tratamiento para el paciente. Bueno, para los colegas que no sepan efectivamente qué es un agente físico, porque algunos están conociendo este mundo recién. Bueno, los agentes físicos son todos los elementos físicos que cuenta el fisioterapeuta que se emplean normalmente para intervenir en el cuerpo con fines curativos, ¿ya? Y también yo me atrevería a decir con fines preventivos, sobre todo en la medicina del deporte, ¿ya? O en pacientes que pueden tener por predisposición genética ya algunas alteraciones que se pueden desencadenar en el desarrollo de su vida. Bueno, normalmente yo les voy a compartir mi ficha de examen zookinésico o de examen fisiátrico que normalmente utilizo cuando con un caso clínico real de un paciente, ¿ya? Bueno, acá el paciente se llama Bruce, ¿no es cierto? Ahí van los datos del dueño, el médico que lo deriva o el médico tratante del hospital donde uno va, ¿no es cierto? Algunos antecedentes básicos. Y después dentro de la anamnesis hay como una pequeña lista, ¿no es cierto?, donde tú tienes que ir tachando algunas cosas porque sabemos que, así como los agentes físicos también pueden ser muy beneficiosos, en algún momento podrían ser muy perjudiciales, ¿ya? Por ejemplo, sabemos que hay muchas contraindicaciones, la gente que ya se va a meter en este mundo de la fisiatría, sabemos que dentro de las alteraciones que son más comunes, que están contraindicadas, son preñez, ¿no es cierto?, tumores, enfermedades virales activas, bacteremias, ¿no es cierto?, algunas alteraciones infecciosas, trastornos del celo, trastornos del sistema nervioso central, epilepsia, etcétera, entre otras, porque hay muchas. Entonces, dentro de la anamnesis que a uno le aporta también el médico veterinario tratante o el dueño, es súper importante para saber cuál es el esquema terapéutico que vamos a utilizar. Bueno, efectivamente acá también, en este lado de la ficha, tenemos lo que se llama un diagrama de cuerpo libre, ya para cada uno de los miembros, miembro anterior derecho, izquierdo, ¿no es cierto?, posterior y anterior. Tenemos el raquis, aquí también podemos agregarle efectivamente un diagrama de Dempster, que también está establecido para poder evaluar desde el punto de vista locomotor, efectivamente, cuál podría ser alguna de las alteraciones que pudiera estar afectado. Y después, bueno, la unidad biomecánica que está afectada, ¿no es cierto?, un diagnóstico, resumiendo más o menos lo que tú encontraste en el diagnóstico fisiátrico, y al reverso de la ficha está efectivamente el tratamiento que tú vas a instaurar, ¿ya? Y las etapas terapéuticas que normalmente aborda la rehabilitación fisiátrica, ¿ya? Y primero, ¿no es cierto?, está todo lo que es el manejo y control del dolor, después la recuperación de la funcionalidad, y después, en una tercera etapa, la recuperación fisiológica completa y funcional del individuo integral, ¿ya? Bueno, voy a ver cómo avanzó aquí. Ahí sí. Bueno, dentro de los agentes físicos más utilizados, tenemos, bueno, la termoterapia, el uso del calor con fines terapéuticos, calor profundo, calor superficial, la crioterapia,
que corresponde a la aplicación de frío para conseguir efectos fisiológicos terapéuticos. Tenemos los agentes lumínicos, dentro de los cuales tenemos los rayos infrarrojos, la láser terapia, la fototerapia combinada con infrarrojo, LED, ¿no es cierto? Magnetoterapia, corrientes, bueno, las más ocupadas, al menos la que yo más ocupo son TEMS, EMS, rusas e interferenciales. Hay algunos equipos que traen algunos programas preestablecidos para efectivamente hacer manejo con corriente o con electroterapia. Después tenemos la masoterapia, que dentro de eso tenemos la terapia manual, que es una rama de la masoterapia, que ayuda bastante en lo que es el manejo de pacientes que están con periodos de convalecencia. Después ya tenemos algo mucho más avanzado, que obviamente que lo vamos a aplicar en pacientes que ya están recuperados, están en su etapa final de la convalecencia, ¿no es cierto?, que sería la hidroterapia y terapias alternativas, que hoy día se suman y son tan importantes, y es un complemento, o son ramas tan importantes como la fisiatría, que hoy día existen veterinarios, médicos veterinarios, que se dedican a cada una de estas otras ramas, ¿ya? Bueno, con respecto a la crioterapia, normalmente existen diferentes formas de aplicación: bolsas de hielo, masajes con barras de hielo, ¿no es cierto?, baños de inmersión en hielo, vendas compresivas con hielo, o spray congelantes. Los efectos fisiológicos normales serían reducción del flujo sanguíneo, disminución de la formación del edema, controlar la hemorragia, disminuir la liberación de histamina, disminuir el metabolismo celular local, disminución de actividades de uso muscular, y disminución de la velocidad de conducción nerviosa, entre otras, porque son muchas otras más, pero estas son las que normalmente están como más direccionadas al paciente que está en el hospital. Después tenemos la termoterapia. Aquí tenemos la aplicación de calor, que normalmente, de acuerdo a los principios físicos del calor, tenemos 3 tipos de aplicación: por conducción, por convección o por conversión de calor, ¿no es cierto? Dentro de la conducción tenemos bolsas calientes, ¿no es cierto?, o temperadas, ¿no es cierto?, bolsas de gel temperado y baños de parafina. Dentro de la convección, la fluidoterapia, sabemos que normalmente en el manejo clínico es importante temperar, ¿no es cierto?, el líquido, la fluidoterapia que uno va a aplicar a un paciente hospitalizado. Inmersión de agua en agua temperada, turbillones, que no son muy utilizados en medicina veterinaria, pero sí efectivamente en humanos lo usan los kinesiólogos, y aire muy humidificado. Y la conversión, tenemos láser particularmente 3B y clase 4, ¿no es cierto?, lámpara infrarroja, y el ultrasonido, que es termoterapia profunda, que tenemos profunda o superficial, dependiendo de los hertz, de los megahertz que el equipo tenga, ¿ya? Los efectos de la termoterapia: vasodilatación, aumento de la viscosidad elástica, aumento del relajamiento muscular, alivio del dolor crónico, tratamiento de heridas, puntos de dolor, y particularmente, en el caso del láser, particularmente utilización para las úlceras por presión o úlceras por decúbito de mucho tiempo, ¿no es cierto?, cuando no se ha hecho el manejo normal de la rotación, o de estar rotando cada 2 o 3 horas, o de acuerdo a la indicación que deja el médico veterinario tratante o el fisiatra que ve a este paciente que está postrado, ¿no es cierto?, en decúbito lateral por mucho tiempo. Bueno, aquí tenemos algunas de las fotos que tengo algunos pacientes con algunos de los agentes físicos. Aquí tenemos el infrarrojo, ¿no es cierto? Acá tenemos a Flaquito, un paciente que está con un cuadro neurológico, con una paraparesia que hoy día ya es ambulatoria. Bueno, ahí tenemos un equipo de magnetoterapia y un equipo de corriente. Y acá tenemos a Wolf, un perrito, un Golden Retriever, con electroestimulación, ya después de una cirugía de un postoperatorio de exéresis de cabeza y cuello feo. Después tenemos el ultrasonido, de 1 de 3 MHz. Efectivamente, este paciente, Bruce, que es un bulldog inglés, fue operado de columna, pero lamentablemente hizo una reacción a la sutura, lo que generó un edema importante y una cicatrización que fue súper difícil de poder consolidar. Se formaron unos queloides y mucha adherencia. Entonces normalmente
Es súper importante hacer un manejo de la movilización del plano de la cicatrización, ¿no es cierto? Y este es uno de los agentes que nos va a ayudar a eso. Y después aquí tenemos a Wolf, un siberiano, viejito, operado de una lesión de hombro, donde se le está haciendo efectivamente ahí una sesión de ultrasonido para su postoperatorio. Dentro de los agentes lumínicos, bueno, los efectos son la biomodulación, aumenta la formación del ATP, la normalización de la función celular, acelera la regeneración celular, promueve la analgesia, ¿ya? Y controla la inflamación. Bueno, ahí particularmente tenemos el láser. Yo al menos tengo un láser infrarrojo clase 3B. Bueno, aquí hay dos fabricantes argentinos, este es de VIP y este es de Seakit. Y acá nosotros tenemos efectivamente dos aplicaciones, una para un paciente que está operado de cadera, ¿no es cierto? Y un gatito, un felino también que tiene una cirugía de exéresis de cabeza y cuello femoral. Y acá abajo, efectivamente, la utilización que hoy día no muchos colegas lo conocen, que hoy día el láser, ni hablar del 4, que es espectacular en el manejo de cicatrización de heridas, pero hoy día tenemos algunos láser de clase 3B, dependiendo de la dosimetría que uno pueda utilizar, efectivamente puede tener muy buenos resultados junto con en heridas en úlceras por presión. Esa, por ejemplo, una úlcera por presión que ya tenía 3 días de tratamiento en menos de una semana, y que prácticamente fue solo tratada con esto. Había sido tratada incluso con miel, con mostaza, con azúcar, pero lamentablemente el paciente estaba tan inmunodeprimido que empezó a tener reacciones también infecciosas. Entonces, una vez que fuimos capaces de controlar la infección, se pudo trabajar solamente con láser. Ahí tenemos algunos pacientes también que se les está aplicando fototerapia. También este paciente es un paciente que está con un paciente geriátrico, un caniche, un poodle, que está con un problema de inestabilidad lumbosacra, que tenía riesgos importantes de ser operado para poder aliviar un poco la compresión, porque se está evaluando un proceso de hernia discal. Por lo tanto, recibió manejo fisiátrico de magnetoterapia y láser en el hospital, y después efectivamente seguimos con sus terapias a domicilio. ¿Ya? Acá efectivamente tenemos a otro paciente que fue operado de exéresis de cabeza y cuello femoral, que se le está haciendo fototerapia. Después tenemos otro agente físico, que sería la magnetoterapia. Bueno, la magnetoterapia es uno de los agentes que tiene varios efectos, tanto bioquímicos, tisulares y sistémicos, ¿ya? Y dentro de estos también hay muchos, traté de nombrar algunos que son los que normalmente uno ve evidencia en la clínica de acuerdo a la experiencia que uno ha tenido también, ¿ya? Claramente estimula la estimulación general del metabolismo celular, es decir, un paciente que no quiere levantarse, que está búlico, después de un periodo largo de convalescencia, increíblemente al colocarlo en una colchoneta con magneto, ¿no es cierto? O con bobinas magnéticas, ¿no es cierto? Planas, ¿no es cierto? En definitiva, en diferentes lugares, va a generar claramente una recuperación y un vigor que adquieren de una forma espectacular. Ya normalización de potenciales de membrana, aumento de la síntesis de ADN y ATP celular, disminución de la producción de prostaglandina, estímulos del flujo iónico de calcio, sodio, potasio, ¿no es cierto? El efecto pisoeléctrico que tienen también es bastante evidente. En algunos síndromes de no unión es una buena alternativa junto con adicionar otro tipo de tratamientos como plasma rico en plaquetas o células madre, y además tenemos el efecto de consolidación de fractura y fisura, ¿ya? Relajación muscular, tiene efectos descontracturantes, ¿no es cierto?, desinflamatorios o antiinflamatorios, ¿no es cierto?, vasodilatación y aumento de presión parcial de oxígeno en los tejidos. Ahí tenemos pacientes que están con magnetoterapia, ya los dos pequeñitos. Bueno, acá tenemos a Jack, es un paciente que nació con una deformidad en todo el vallico de su camada, ya fue nacido por cesárea, lo asistí el primer día, después de su cesárea estuvo hospitalizado 12 días, y recibió
tratamiento fisiátrico, particularmente con magnetoterapia, y la verdad que se recuperó en forma espectacular. Después tenemos también al mismo paciente que habíamos mostrado en la diapo anterior, que efectivamente ahí Toto tiene una alteración crónica en su zona lumbosacra, y aquí está en un solenoide un tubo, ¿no es cierto?, de magneto. Y también tenemos acá otro paciente también operado de cadera, que se le está aplicando magnetoterapia en la zona del muslo, y en la zona de la cadera. Después tendríamos los agentes físicos, que son los agentes de electroterapia. Ahí tenemos, bueno, TENS, EMS, FES, rusas, interferenciales. Hay otras más usadas, menos usadas, pero en general se utilizan para el fortalecimiento del tono muscular. Hay algunos que la utilizan junto con ultrasonido para hacer drenaje linfático, ya cuando tenemos, por ejemplo, problemas de anasarca, ¿no es cierto?, o de edema generalizado, focales, y también efectivamente para temas de neuromodulación muscular y reeducación nerviosa. ¿Ya? Ahí tenemos efectivamente 3 casos también. Un paciente canino que tenía una ciatalgia, un dolor ciático por una mordedura de otro perro, ¿no es cierto? Una lesión que generó problemas propioceptivos, estuvo hospitalizado durante 2 semanas, y efectivamente aquí ya estábamos en su etapa final, donde ya habíamos logrado recuperar su alteración propioceptiva, pero sí efectivamente seguía teniendo un poco de dolor, por lo tanto aplicamos TENS hasta el final y prácticamente sin manejo farmacológico. Quedaron con muy buenos resultados con el manejo y control del dolor. Acá tenemos reeducación para un paciente que estaba con un trastorno nervioso, ¿no es cierto?, con una paraparesia no ambulatoria. Aquí estamos viendo el tema de la reeducación neural. Y acá tenemos un paciente felino que ya lo habíamos visto, que le estamos haciendo electroestimulación para fortalecimiento muscular y mejorar el tono. Bueno, acá efectivamente no quise ahondar en lo que sigue, porque en definitiva son cosas que hoy día yo también me estoy tratando de perfeccionar un poco más, pero sí he hecho algunos cursos de terapia manual, y efectivamente lo aplico junto con la masoterapia en la etapa inicial del tratamiento fisiátrico, y al finalizar la sesión de fisiátrica, ¿no es cierto?, con el paciente. Normalmente está muy indicado para los puntos de gatillo, los trigger points, el drenaje de edemas también, la movilización de adherencia, como habíamos visto, y alteraciones de cicatrización queloideas, ¿no es cierto? También para pacientes que tienden a ser muy nerviosos, para técnicas como masaje de relajación, y también mejora mucho el manejo de contractura. Y tenemos también lo que son las movilizaciones pasivas y activas y ejercicios de estiramiento. Normalmente aquí un paciente que no se moviliza, que está hospitalizado por mucho tiempo, claramente va a tener retracción de ligamentos y tendones, a pesar de su disminución de masa muscular importante. Por lo tanto, es fundamental manejar los rangos de movimiento articular, ¿no es cierto?, o range of motion, que es lo que está arriba, ¿no es cierto?, mejorar la funcionalidad de tendón y ligamento, y también como prevención de contracturas fibróticas, ¿no es cierto?, cuando existen, por ejemplo, fracturas óseas de fémur, por dar un ejemplo, que se demoraron mucho tiempo en llevarlo a la clínica veterinaria, estuvo con mucho dolor y estuvo hospitalizado por mucho tiempo. Sí hay que hacer las movilizaciones pasivas y hay que tratar de establecer un protocolo de terapia particular para ese paciente, donde las movilizaciones son fundamentales. ¿Ya? Bueno, ahí tengo algunas fotos también de pacientes que ya habían sido dados de alta, los vi en su casa, ¿no es cierto?, o los vi en la consulta. Un conejito que efectivamente había sufrido una alteración en la zona lumbosacral, ya producto de una caída. Un paciente geriátrico con un manejo que tiene crisis de dolor, normalmente cae a la clínica, donde lo manejan normalmente con AINES, ¿no es cierto?, y también con fisioterapia en la parte hospitalaria, y después seguimos con la terapia en la clínica. Un paciente operado de una ruptura del ligamento cruzado anterior, un Beagle, ¿no es cierto?, con ejercicio, ¿no es cierto?, de una plataforma de equilibrio,
¿no es cierto?, generando fuerza y estabilidad en ese miembro. También hoy día está siendo muy ocupado, ¿no es cierto?, estas cintas, ¿no es cierto?, que son las cintas que usan los kinesiólogos, los kinesiotaping, la ¿sí?, los neuromuscular. taping kinesiológicos, claro, y ahí normalmente nosotros lo estamos usando como para alguna alteración propioceptiva. También acá tenemos otro paciente que también había sido operado de rodilla, y efectivamente ahí estamos usando un Bosu que es más chiquitito, una plataforma redonda de equilibrio con estoperoles propioceptivos. Y acá tenemos un paciente que está tetrapléjico, que fue efectivamente impactado por un vehículo, estuvo con manejo fisiátrico porque estuvo muy en estado crítico en su primera etapa de hospitalización, y después seguimos con rehabilitación para su aparato locomotor y nervioso. Bueno, y por último, el tema de las terapias alternativas. Hoy día tenemos una gama de cosas como la habíamos nombrado, ¿no es cierto?, que yo igual me estoy tratando de perfeccionar un poco y de meterme en este mundo, que he aprendido de algunos colegas que he hecho algunos cursos o algunos talleres pequeños y que muestran una mejoría espectacular, y normalmente lo podemos utilizar posterior a sus periodos de hospitalización, o durante, al menos los aceites esenciales por difusión, por difusores, ¿no es cierto?, normalmente nos ayudan a relajar al paciente mientras uno hace sus terapias, ¿ya? Bueno, como conclusión, efectivamente, el objetivo de esto no es una charla de formación ni nada, sino que contarles un poco mi experiencia y mi inquietud, particularmente porque, insisto, que hoy día la fisiatría ya es una área nueva de la veterinaria, al igual que otras especializaciones, pero nos estamos encontrando con que dentro de esta misma área de la fisiatría existen subáreas, ¿ya? Como en los kines existen, no sé, especialistas en rodilla, en hombro, en codo. Hoy día nosotros tenemos también una gama de posibilidades terapéuticas para poder ofrecerle a los colegas, ¿no es cierto?, que son médicos veterinarios clínicos en sus clínicas veterinarias o donde ellos trabajan, y además hacer un llamado efectivamente a que es un área que efectivamente acorta mucho los periodos de convalecencia. La fisiatría veterinaria es multifuncional, es decir, hoy día tenemos muchos veterinarios especializados en diferentes áreas, y esto, el llamado es que trabajemos en forma transversal, porque hoy día en la medida que podamos integrar todas estas especialidades, ¿no es cierto?, el manejo clínico va a ser mucho más eficiente y va a ser un periodo de convalecencia mucho más corto, y vamos a tener un mejor pronóstico para el paciente, ¿ya? Bueno, eso era mi presentación. Aquí les dejo efectivamente mi celular, mi Instagram, por si quieren ver mi trabajo. Ahí está mi correo electrónico, ¿ya? Y compartirles un poquito, bueno, esa es mi pequeña consulta fisiátrica particular. La estoy adaptando recién, pero por lo menos ya tengo algunas herramientas importantes para poder desarrollar un trabajo interesante en esta área de la fisiatría. Normalmente todos estos equipos son portátiles, por lo tanto tú los puedes disponer en tu bolso, llevarlo en el auto, y normalmente uno agenda yo al menos estoy agendando un día para trabajar con una clínica para poder ver a algunos pacientes hospitalizados, pero la verdad que mi fuerte hoy día es trabajar en mi consulta, ¿ya? Y este tema de interés creo que da para desarrollarlo mucho mejor, pero es algo que a mí en particular me llamó la atención porque en estos 2 años de pandemia, donde efectivamente no podía trabajar en mi consulta, vi la opción de poder trabajar en clínicas veterinarias, y me encontré con esa realidad, que el fuerte de lo que hoy día que me toca ver efectivamente es eh, pacientes que no estaban relacionados con los trastornos normales que me tocaba ver en un principio. Hoy día la gama de la fisiatría abarca mucho más en la rehabilitación integral de un paciente. Eso sería, Sol. Muchas gracias por la atención. Sí, a ver, acá hay unas preguntitas. Bueno, ahora dejamos de compartir. Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, Eugenio. Eugenio compartió cómo se aborda, muy brevemente, obviamente, porque estos son encuentros de una hora, donde le queremos dar la oportunidad a colegas que ya están mucho más avanzados y colegas que recién van iniciando. Entonces, todo conocimiento, toda experiencia suma.
y acá estamos para sumar, no para restar. Y esa es la idea, y por eso con Eugenio y con los colegas de Chile, y muchos colegas nos llevamos muy bien, porque tenemos esto de que queremos sumar. Quizás alguien tiene más experiencia que otro, pero acá no venimos a decir, bueno, yo sé más, o señalarlo a este que se equivocó, como hace, no. Acá todos aprendemos de los errores y de los que no son errores. Así que eso es lo lindo que podemos compartir en la especialidad y lo bueno de compartir valores, que es la base. O sea, los valores que compartimos hacen la base de esta especialidad. Así que bueno, Eugenio, yo estoy re contenta, la verdad, porque excelente colega, súper predispuesto siempre a ayudar y a participar y a dar una mano desde su lugar. Así que bueno, ahora pasamos a ver algunas preguntitas que hay. Bueno, Jocelyn preguntaba, ¿masoterapia como agente físico? Claramente no, pero lo No, incluiste, digamos. estábamos Sí, dentro, sí, pues, está dentro del protocolo de lo que uno hace, sí. Y sí, exactamente. ella creo que lo tiene más que claro que yo, así que sí, efectivamente no es un agente físico, está dentro de la gama de lo que uno puede desarrollar como terapéutica en todo el tratamiento que tú haces con el paciente. Claro. Exactamente. Karen dice que cuando ella hizo su diplomado, le habían dicho que las rusas, no sé si ustedes, si vos usás, Eugenio, particularmente corrientes rusas, porque dicen como que son muy dolorosas. O sea, particularmente la colega tiene razón, efectivamente las corrientes rusas, al igual que todas las corrientes en general, tienden a ser dolorosas. Hoy día yo creo que en temas de manejo de corrientes, yo al menos ocupo solo TENS en la zona, en el periodo de convalecencia, como particularmente para el manejo y control del dolor. Todo tipo de corrientes que tienen que ver con el manejo neurológico o de desarrollo muscular, ¿no es cierto? Normalmente lo ocupo después de este proceso de convalecencia, pero particularmente uno usa TEMS, podría ocupar hasta EMS, pero no rusas ni interferenciales. Exacto. Bien. Bueno, Jocelyn pregunta, ¿utiliza EMS en los pacientes hospitalizados de postquirúrgicos inmediatos? No, efectivamente en el caso de los postoperados, por eso normalmente utilizo TEMS. EMS y otro tipo de corriente después del proceso de rehabilitación posterior. Igualmente, si alguien tiene otra experiencia, también la puede compartir. Acá sabemos que toda experiencia es bienvenida. Bien. Dice Alexander pregunta, ¿qué equipos combinas en el mismo momento, pero en diferentes sitios del cuerpo? ¿Y cuáles no combinaría ni aplicarías en diferentes partes del cuerpo en el mismo momento? No sé si entendió. Si vos Sí, combinás agentes sí. físicos al mismo momento del que estás tratando al paciente. Sí, particularmente yo tengo precaución con el magneto, con la magnetoterapia y la electroestimulación, por los principios efectivamente eléctricos y el nivel de interacción que podría haber. Y lo otro, particularmente el magneto, que normalmente genera un cierto nivel de como de adaptación temprana celular, entonces claramente también es un agente que no es recomendado utilizarlo, por ejemplo, todos los días, sino que irlo alternando. Normalmente lo que sí le puedo comentar al colega, que a mí he visto bastante eficiencia en tratar de combinar la termoterapia particularmente o en la preparación del tejido o en forma concomitante con alguna fuente de termoterapia como la infrarroja, que la ocupo mucho, junto con cualquiera de los otros agentes. O sea, utilizar una lámpara infrarroja, por ejemplo, con el resto de los agentes en forma simultánea va y está demostrado en varios artículos que aumenta su efectividad en un porcentaje más o menos considerable. Perfecto. Bien. Noel te consulta, vos particularmente en heridas, si utilizás láser o fototerapia. Ah, buena pregunta. Yo la verdad que he utilizado ambos, ya ambos funcionan bastante bien. En heridas que son muy extensas, normalmente en un inicio prefiero partir con láser terapia en toda la zona periférica y hacer un entramado, ¿no es cierto?, en toda la zona de la úlcera, por ejemplo, o de la herida, y después cuando ya existe tejido de granulación o está un poco más consolidada la herida, efectivamente trabajar
sobre, ¿no es cierto? Normalmente coloco un trozo de gasa, algo estéril, y coloco el aplicador de fototerapia encima de la herida. Ambos funcionan bastante bien para consolidación de herida. Y haces, acá preguntan otros, si haces vendaje con miel o solamente, o manejas algún fármaco cuando hay heridas. La verdad que trato de no utilizar ningún tipo de fármaco, sino que particularmente utilizo miel. Sí, utilizo miel, o si no, miel líquida con propóleo, líquido, o si no, adicionarle un poco de, de alguna sustancia o algún aceite esencial como tea tree, ¿no es cierto?, que ayuda o evita efectivamente los efectos que son como te ayuda a la parte microbiológica, ¿no es cierto?, al no crecimiento bacteriano. Pero particularmente anda súper bien solo con miel, limpiar con solución fisiológica, miel, y lo alternando, por ejemplo, con terapias de láser o fototerapia. Perfecto. Andrea, te mando un abrazo. Gracias, querido Eugenio. Sí, mucho cariño a la Andrea también. Exacto. Isis te pregunta, ¿cómo es un protocolo que llevas a cabo en un paciente hospitalizado? O sea, en un paciente que cuentes cómo lo manejas, digamos, desde que lo empezás o que te llega. Sí, bueno, lo que les comentaba, normalmente cuando el paciente, bueno, yo llego a la clínica efectivamente y entro al hospital, claramente los colegas normalmente te explican más o menos su caso clínico y está en su ficha, ¿ya? Los que tienen indicación fisiátrica, está establecido en la ficha que tienen evaluación por el fisiatra cuando viene. Entonces, efectivamente, ahí uno lo retira del canil, por ejemplo, o lo ve ahí mismo en el canil si es amplio, y efectivamente hace un examen clínico general. Uno tiene que partir igual que con un examen normal, examen clínico general, y después el examen clínico fisiátrico, que es la ficha que yo les mostré. Y en base a eso, efectivamente, uno evalúa la condición, como uno toma al paciente y cuál es el protocolo de terapia que se va a establecer para ese paciente. Puede comenzar inmediatamente después del diagnóstico, que es en el momento, o si no, dejarlo establecido para el tiempo de pronosticado de hospitalización. Y ahí uno ve los intervalos de aplicaciones y los agentes que se van a aplicar. Perfecto. Te están preguntando, no sé quién es porque no sale el nombre, ¿cuál es la diferencia, si puedes mencionar brevemente, entre el ultrasonido de 1 y 3 Hz? Sí, efectivamente, bueno, la diferencia está en los planos de acción de la termoterapia profunda, ¿ya? Normalmente el ultrasonido de un megahertz tiene un efecto mucho más profundo, y el de 3 megahertz tiene un efecto mucho más superficial. Perfecto. Dijiste, Vinca te consulta, ya creo que es de Chile. Dice, Eugenio, dijiste que en un paciente hospitalizado no utilizabas IF, no sé a qué se refiere. Interferenciales. Ahorita Sí, lo aparece. que pasa es que se pueden utilizar, como comentaba, pero la pregunta anterior era si las podíamos, me preguntaron si la podía usar en forma inmediata, posterior al postoperatorio, por ejemplo. El objetivo de la interferencial es claramente, al menos yo lo utilizo como fortalecimiento muscular. Entonces, por eso era mi respuesta. El protocolo particular es el hecho de utilizar, primero, si es que va a utilizar corriente, utilizar TENS, para particularmente manejo y control del dolor. Pero sí, efectivamente, después cada fisiatra, ¿no es cierto?, tiene sus diferentes afinidades por corriente y puede utilizar la que él estime conveniente para el paciente que voy a utilizar, porque va a depender de muchos factores: tamaño, peso, volumen muscular, ¿no es cierto? Entonces, sí es una buena alternativa para utilizar, pero yo no lo uso al menos en el postoperatorio inmediato. O sea, vos primero controlás dolor. Sí, claramente. Eso sería. Bien. ¿Es correcto usar lámpara infrarroja y luego magneto 3 veces por semana? Por ejemplo, combinar túnel y luego colocar los solenoides. ¿Sí?
No, yo no le veo ningún inconveniente. De hecho, yo hago sesiones 2 o 3 veces por semana y efectivamente lo que yo comentaba, no las hago las 3 sesiones juntas, hago las 3 sesiones alternadas, al menos dejo pasar un día. Pero sí, efectivamente, dependiendo del lugar de aplicación, del tamaño del paciente, tú puedes optar por colocar el selenoide o las bobinas planas, o Claro, colocarlo porque sobre una colchoneta con magneto. las bobinas son por ahí más puntuales, más localizadas. Exacto, sí, Bien, a mí me sirvió, a Ana dice que a ella le sirve cubrir el pad de fototerapia con film, también. o sea, con film de cocina, Sí, envolverlo, pasarle un antiséptico y apoyarlo en la herida y obviamente luego descartar el film, así protejo al equipo y al paciente. excelente, sí, eso también efectivamente se hace. Querido Eugenio, muchas gracias por compartir tu experiencia. Nati, te mando saludos. La Nati. Acá te Igual, preguntan, la Nati, acá te preguntan, ¿qué tan seguido en un paciente hospitalizado realizar las sesiones? normalmente, bueno, idealmente hay pacientes que requieren utilizar el tratamiento, o sea, hacer terapia todos los días, uno va alternando los agentes, pero efectivamente en promedio yo hago 2 a 3 sesiones por semana. Los pacientes geriátricos, por ejemplo, o pacientes que yo hago mantención, normalmente los puedo citar 1 vez por semana a la consulta. Perfecto. Bien, ¿a cuántos megahertz es correcto usar el equipo de magneto? ¿A baja frecuencia o alta? No entendí la pregunta, ¿dónde está eso? Te pregunta, ¿a cuántos hertz? Ujú. ¿A qué protocolo? ¿En alta o baja frecuencia? Te pregunta, no sé quién es. No, los Bueno, magnetos. normalmente se utiliza, claro, para los trastornos agudos, normalmente yo utilizo frecuencias bajas, de 5 a 10 o hasta 15 MHz, y para trastornos crónicos normalmente serían frecuencias mucho más altas. Va a depender mucho del uso terapéutico que va a utilizar el magneto. Si es para con función descontracturante, antiinflamatoria, consolidar fracturas, va a depender la causa. Bien, Noelia te pregunta si usaste magnetoterapia en pacientes con traumatismo cráneoencefálico o en pacientes con algún daño cerebral. No, la verdad que no. Nunca he ocupado, está en algunos casos contraindicado, efectivamente, para trastornos encefálicos. Sé de colegas que sí lo ocupan, sobre todo a conciencia de que tienen algunas alteraciones de convulsión, excepto que ya a lo mejor la resonancia determina que no hay tumores, pero sí he sabido de algunos colegas que lo ocupan. Yo particularmente no lo hago. Perfecto. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere hacer una consulta más. No sé si alguien tiene una duda más. O compartir, si quiere compartir algo, su consulta. ¿Hay alguien que maneja pacientes hospitalizados? Parece que no. Eh, no sé si alguien quería hablar. Hola Eugenio, hablas con Vinca. Yo cuando te Hola preguntaba, Vinca, ¿cómo estáis? bien, bien, ¿y tú? Es que Bien. cuando te preguntaba interferencial, yo estaba pensando en electroanalgesia, como electroanalgesia, no como electroestimulación muscular. Por eso te preguntaba por qué no Ah, perfecto. interferencial en el principio. No, yo nunca la he ocupado Inca, solamente he ocupado TENS. Ah, Eh, perfecto. Solo el interferencial es, la verdad que rara vez lo ocupo, particularmente yo ocupo rusa, o ocupo el equipo que tiene establecido, por ejemplo, función contráctil o función de onda cuadrada, pero por ejemplo, interferenciales como en esa primera etapa, yo al menos no lo he ocupado. Ya, no, es que tienes la posibilidad, dependiendo de tu equipo, Ujú. de ser de 4000 Hz es para electroestimulación muscular, pero de 2000 Sí. Hz es electroanalgesia, es mucho más agradable que el TENS. Ah, Por eso perfecto. te lo comentaba. Entonces, es Ya. como, la sensación es como si es que un gato te estuviera amasando, pero es mucho más agradable que el TENS. Por eso te lo Ah, qué comentaba. bueno. Voy a revisar Entonces, el equipo entonces porque al parecer sí me da ese rango claro, inclusive de función. poniéndolo tetrapolar, Sí, te da te abarca mucho, es mucho más agradable
Vuelvo a insistir, en las 4 modalidades del TENS, entonces sería una buena opción que tú, teniendo el equipo, que lo utilizaras, porque Sí, primero obviamente lo pruebas en ti y ahí vas a saber qué tan rico es sí, pues, comparado con obviamente. después. Sí. Ya, pues te lo agradezco, Vinca. Muchas Ujú, gracias, lo voy a ver. no hay problema. Gracias. Eugenio, no sé, ¿vos haces ozono, Eugenio? Mira, la verdad que tengo mi equipo Oso, ¿no? Y No, todavía no. hice un curso acá con unos colegas mexicanos en Santiago, o sea, en Concón, en Viña, pero la verdad que lo utilizo bastante poco. Particularmente porque el equipo, bueno, en hospitalización, porque es engorroso, tienes que andar con el cilindro, tengo un cilindro más o menos grande, el equipo igual es pesado, ya tuve una falla con el equipo, no es un equipo muy portátil, pero claramente sí, es una muy buena alternativa. Lo utilizo particularmente haciendo hemosonoterapia menor y lo hago solamente en la consulta, aplicaciones endorrectales eh, y técnicas de bagging o de cupping cuando hay alteraciones en piel, en el manejo de heridas también utilizo sonoterapia, pero por ejemplo, prolosonoterapia no hago porque obviamente no tengo manejo de anestesia. Es eso, yo creo que a lo mejor tengo que desarrollar un poco más el uso porque sí es bastante efectivo. Ahí en el canal de Global Vet hay algunos videos del doctor Germán Martínez que él se dedica a ozonoterapia, así que al que le interesa Sí, pueden ver por ahí. Muy buena terapia el ozono. sí, buenísima. Bien, dice Natalia que tiene un paciente de hotel en hospital, se amputó hace 7 días. ¿Qué recomendarías? Se Es amputó un hace caso, 7 días. es un- Particularmente, bueno, en esos casos de amputados, normalmente la crioterapia es fundamental en las primeras etapas del postoperatorio. No utilizar ningún agente que produzca vasodilatación. eh, Tratar de manejar efectivamente drenaje linfático manual. Eh, Existen algunos fármacos que he estado asociando este último tiempo, que son del laboratorio GEL, que al menos a mí me da muy buenos resultados, junto con hacer también ultrasonido y aplicación de frío, que se llama, no sé si existirá en todas partes, pero se llama Linfomiosot, y lo utilizo inyectable subcutáneo. Y al menos con ese manejo, eh, porque ahí la cicatrización es súper engorrosa, la cicatriz es bastante amplia, entonces hay que también trabajar un poco el tema del manejo, de la prevención de adherencia, una buena cicatrización, consolidación de la cicatriz, pero particularmente en las etapas iniciales de edema. Ahí la crioterapia es fundamental. perfecto. Dice, porque dice que va a estar 3 semanas más o menos el gatito. Claro, comenzar efectivamente yo lo haría así, comenzar con crío, eh, después de los 7 a 13 días, cuando existan los primeros controles de puntos, por ejemplo, normalmente empezar a ocupar en forma paulatina, si es que ya la cicatriz está consolidándose, eh, utilizar, bueno, y lo que estábamos hablando, lo que dijo la colega, ¿no es cierto? Vinca probablemente lo ha utilizado más en gato, utilizar, por ejemplo, electroanalgesia transcutánea, por ejemplo, con interferenciales. Eh, Después, en una segunda etapa, preocuparnos directamente del manejo de la cicatriz y después ya, efectivamente, después del alta, recuperar todo lo que es la funcionalidad y prevenir lesiones eh, de los otros miembros, estabilizarlo biomecánicamente, ver la opción de poner una prótesis, etcétera. Pero el manejo clínico en el hospital, crío, TENS o interferenciales para el manejo y control del dolor, en una segunda etapa yo usaría láser, por ejemplo, en la zona de la cicatriz, y ultrasonido si es que tengo algún edema residual, vasoterapia, particularmente en la zona, como drenaje linfático, y eso. Bien, Julisa pregunta si en el uso postquirúrgico, post-laminectomía de hernias discales, vos particularmente preferís empezar con magneto o TENS.
magneto y TENS. ¿Cómo no entendí, perdón? Dice, el uso postquirúrgico post-laminectomía de hernias discales, si preferís empezar con magneto y TENS. Ya, de acuerdo a la experiencia que yo he tenido, particularmente prefiero partir con TENS, ¿ya? Normalmente he asistido a algunos cursos y han mostrado algunos casos clínicos donde efectivamente existen algunas alteraciones con el magneto. Yo parto las 24-48 horas después del postoperatorio con TENS, y después cuando ya existe un grado de estabilización del dolor, si continúo con magneto o voy alternando estos dos agentes. Perfecto. Bien, Jocelyn dice si puedes compartir un protocolo de fototerapia. Ella tiene poca experiencia con la máquina de Demox y sé que es buenísima. Lo que Sí, pasa es yo que creo, Eugenio no tiene, no no, tiene. por eso yo creo que esa pregunta es para ti, no creo que sea para mí. Después yo te paso, yo sé, te paso después, no sé, pensé que le había pasado el curso que nosotros damos con el equipo. Así que, bueno, no hay más preguntas, no sé si alguien quiere hacer alguna otra preguntita, aprovechar, tirar alguna duda. A ver, dice... Ah, pensé que usabas también, dice. No, todavía Eugenio no la tiene, ya lo va a tener. No, todavía no me alcanza, no tengo tanta plata todavía. Ahí, pues ya vamos a llegar a eso. No, tranqui, tranqui. ¿Qué iban a decir? Bueno, no sé, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Veo que hay muchos colegas que hacen fisio. Muy bueno el aporte de Vinca también, Sí, gracias. no, buenísimo. Muchas gracias y en general yo creo que igual agradecer a las preguntas, estuvieron muy buenas. El llamado claramente a que tratemos, como tú decís, de unirnos un poco en el sentido profesional y aportar, ¿no es cierto? Y nada, pues yo creo que estamos todos aprendiendo de a poco, y este es un área que es bastante interesante de desarrollar. Así que muchas gracias, Sol, por la invitación, y gracias a todos los colegas que estaban en la charla. Perfecto. Bueno, la última pregunta hacemos, te preguntan por el equipo de ultrasonido de uso específico, por el rango de frecuencia se refiere. No sé. Habían hecho la pregunta del de 1 o de 3 MHz. Yo particularmente por eso, el de 1 lo utilizo para todo lo que son postoperatorios y trastornos que son más profundos, particularmente articulares. Y el de 3 lo utilizo cuando tengo alguna fascitis o algún trastorno, por ejemplo, de edemas superficiales, eh, alteraciones, por ejemplo, de cicatrización, o de alteraciones queloideas de cicatrices. Para eso ocupo el D3. Perfecto. Bueno, Eugenio, se conectaron como hasta 77, llegaron, ahora ya se Muchas fueron un par de gracias. colegas. Muchas gracias por compartir, No, espero gracias a sigamos. ustedes. Estoy segura de que le sirvió y le aportó a muchos colegas que recién están comentando. Dice acá saludos, gracias, bueno. Así que bueno, gracias a todos por conectarse, después les paso la grabación. Muchas gracias, Eugenio, seguimos en No, gracias contacto. a ustedes por la invitación. Espero que cuando venga a Buenos Aires la próxima vez me avises. Sí, te voy a avisar. Sí, un gusto de verte, me Bueno, alegro de verte bien, cuídate mucho. gracias, Eugenio Saludos a querido. todos ustedes, un Un abrazo abrazo grande a para todos. ti. Chao, Gracias chao. a todos por estar. Bendiciones. Chao, Igual chao. para todos ustedes, gracias colegas por estar. Chao, chao. Chao, gracias.